Un viaje por la historia de la inclusión, de la segregación al derecho exigible, por Andrea Camacho y Lady Paneso. 3, 2, 1. Buenos días, somos Lady y Andrea. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles un análisis de la línea del tiempo sobre la evolución del concepto de inclusión educativa en Colombia, examinando las políticas, leyes y transformaciones conceptuales claves. Exactamente, nuestro recorrido se estructurará década por década. En cada hito no solo presentaremos los hechos, sino que también ofreceremos una mirada crítica, identificando sus aportes fundamentales y de manera crucial sus limitaciones y asignaturas pendientes. Vamos a recorrer juntas la evolución histórica de la inclusión educativa, revisando cómo las políticas y legislaciones han ido transformando la manera de entender la educación en Colombia y en el mundo. Así es, Andrea. Todo comienza en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sentó las bases para hablar de igualdad y dignidad de todas las personas. Aunque en ese momento no se mencionaba la palabra educación inclusiva, fue el primer pilar para lo que vendría después. En Colombia, durante la década de 1950, la realidad era otra. Predominaba la educación segregada y los niños con discapacidad asistían a instituciones especiales y no se hablaba de inclusión, sino de educación especial. Exacto. Y luego, con la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, se estableció el derecho universal a la educación, marcando un punto de partida para eliminar esas barreras. Sin embargo, en Colombia, la Constitución de 1886 seguía viendo la educación como privilegio y no como un derecho. En los años 70 llegan los primeros programas de educación especial en el país. Con atención diferenciada y a nivel internacional, los documentos como la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 1975 y el informe Warnock en 1978 empezaron a introducir la idea de necesidades educativas especiales y de integración. En 1981 se proclamó el Año Internacional de la Discapacidad, que visibilizó los derechos de esta población, y en Colombia, aunque se dieron avances, aún no había un enfoque claro de inclusión. Pero el gran cambio llegó con la Constitución de 1991, donde la educación se reconoció como un derecho fundamental. Eso abrió el camino para que en Colombia se adhiera a la Declaración de Salamanca en 1994, que marcó el inicio real de la inclusión educativa como un principio rector. Así es, André. Y después llegaron avances más concretos. La política de educación inclusiva, que fue en el 2003 al 2006. En la ley 1145 del 2007, que fue la que creó el Sistema Nacional de Discapacidad, y la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2009. Y finalmente, en los últimos años, el decreto 1421 de 2017 reguló la atención educativa inclusiva en Colombia, y la Política Nacional de Educación Inclusiva de 2020 amplió el concepto, integrando la diversidad cultural, el género, la etnia y la orientación sexual, de acuerdo con los compromisos de la ODS 4 de la UNESCO. Así es. Andrea, ¿qué te parece si hacemos una comparación entre política y legislación? La clave es diferenciar entre política y legislación. Recordemos que la política marca la orientación y los lineamientos generales del Estado frente a la inclusión. Por ejemplo, la política de educación inclusiva del 2003 y la del 2020. Cada una estableció sus propias metas. En cambio, la legislación tiene un carácter obligatorio, pues son leyes y decretos que garantizan los derechos
Por ejemplo, la Ley 1346 del 2009 o el Decreto 1421 del 2017. Exacto, la política da la dirección y la legislación asegura el cumplimiento. Correcto, André, así es. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo era la capacitación docente en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980 frente a la inclusión? Bueno, en esta época la capacitación era muy limitada, pues los docentes recibían formación en educación especial y solo algunos en instituciones urbanas contaban con talleres sobre atención diferenciada y no se hablaba de inclusión, sino de adaptación parcial. Bueno, André, continuemos con las preguntas, que este tema está muy emocionante. ¿Cómo es actualmente la capacitación docente frente a la inclusión? Bueno, hoy en día los docentes tienen acceso a programas de formación continua, como son diplomados y cursos promovidos por el Ministerio de Educación. La capacitación no solo se centra en discapacidad, sino también en la diversidad cultural, género, etnia y contextos vulnerables. Muy bien. ¿Y cómo crees, Andrea, que se manejaba la inclusión en la práctica dentro de las instituciones en los años 90? Bueno, aunque en la Constitución del 91 reconoció la educación como un derecho, en la práctica la mayoría de las instituciones seguían separando a los estudiantes con discapacidad y la integración apenas comenzaba. Bueno, mi André, y ahora sí, para finalizar, después de tantas preguntas, quisiera que me contaras cómo es ese manejo que actualmente se está dando en las instituciones educativas. Bueno, hoy el enfoque es de inclusión plena. Los niños con discapacidad y en condición de vulnerabilidad asisten a las escuelas regulares, con apoyos pedagógicos, ajustes razonables y participación de equipos interdisciplinarios. Sin embargo, aún existen retos en los recursos y en la formación docente. Agradecemos mucho su atención en este desarrollo del recorrido histórico de la evolución de la inclusión educativa en Colombia. Así es, André, y esperamos que esta línea de tiempo les sirva como herramienta para analizar, exigir y colaborar en la construcción de escuelas genuinamente inclusivas. Gracias. Y recordemos que incluir no es solo dejar entrar, es dar la bienvenida. Para emprender el camino de la inclusión, una institución educativa debe darle primero la bienvenida a una actitud inclusiva. Muchas gracias.